cordial saludo, Holman. Ante todo, gracias por la invitación a participar en este proyecto importante, necesario, y es un gusto contribuir en algún modo con mis comentarios sobre los distintos temas de la actualidad tan agitada y cambiante y con tanta unidireccionalidad en el tratamiento mediático. Para comenzar, a raíz de la noticia relacionada con el arribo de 5 buques cargados de combustible a Venezuela, hay una pregunta que ronda en el ambiente. ¿Por qué el país, con las mayores reservas de crudo del mundo, está sin gasolina? Las reservas probadas y certificadas de petróleo en Venezuela alcanzan los 378.000 millones de barriles en 2017. La propia CIA, en ese mismo año, convalidó la existencia de más de 300.000 millones. Es innegable también que Venezuela afronta la escasez del hidrocarburo desde hace cierto tiempo. Sin embargo, en medio de la pandemia de la COVID-19, la situación se ha hecho mucho más crítica. La cuarentena, decretada por el presidente Nicolás Maduro, disminuyó, como en cualquier otro lugar, la demanda de combustible. Pero la carencia es tal que se ha comprometido incluso la prestación de los servicios sanitarios y la distribución de alimentos. Ni qué decir tiene del suministro corriente. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué representa la llegada de los tanqueros iraníes con su 1,5 millones de barriles de combustible? Las causas son múltiples y tan encontradas como contrarias son las perspectivas ideológicas, políticas, económicas con las que se examinen. Desde la orilla de la oposición, la razón expuesta es tan trillada como elemental. Todos los males se deben al pobre manejo económico, gubernamental y a su corrupción. El proceso venezolano no acontece en el aire ni está a cargo de ángeles. Se ha avanzado, unas veces bien, otras no tanto, en la construcción de un socialismo particular posible, pero acorralado y contra viento y marea. La mayor parte de los países de Occidente llevan muchísimo tiempo desarrollando las democracias capitalistas y la inmensa mayoría no ha conseguido sino erigir unas republiquetas desastrosas con unos lucimientos embusteros como Chile y unas estructuras corrompidas. Un decrépito sistema apuntalado por democracias en pañales. Una constante de la república remota, bananera, pero sobre todo una singularidad de la ejemplar, la estadounidense, con su sarta de mentiras arquetípicas, el America Way of Life, el Make America Great Again. La actual pandemia dejó el almuerzo desnudo, como el título de la novela de William Burroughs. Ojalá que los ciudadanos estadounidenses se percaten de la clase de élites que los tienen en la punta de los tenedores. La esencia del problema de Venezuela no es el socialismo que se trata de edificar, sino del capitalismo voraz que se esfuerza en destruirlo y que para hacerlo está dispuesto a todo, desde contratar mercenarios a dólar, a peso, en el vecindario como Colombia, hasta matar un pueblo entero de hambre. Venezuela no se aisló por un capricho de sus gobernantes, la aislaron los gobernantes de los países que aletean como buitres alrededor con la pretensión de hacerse a sus riquezas, partiendo de aquellos 50 y tantos países que reconocen como presidente a Guaidó, el títere estadounidense, que se autoproclamó presidente en una calle cualquiera y que, ese sí, se ha dedicado al pillaje de los fondos internacionales de los venezolanos. Venezuela es un país de considerables riquezas, empezando por el petróleo, que siempre ha estado en la mira estadounidense. Aunque se manifieste lo contrario, aunque Estados Unidos sea el principal productor mundial del crudo o el producto cotice a precios negativos, y aunque la COVID-19 disminuyera el consumo, y aunque cualquiera, con 2 dedos de frente, entienda que son mejores, más limpias y convenientes varias otras fuentes de energía. Eso será cierto en el mundo del revés, porque en el que vivimos, el petróleo de esquisto, que ha permitido a los Estados Unidos posicionarse como el primer productor, es una mentira de cabo a rabo, apenas rentable en los terrenos de la especulación y la deuda y con un precio por encima de los $60 el barril. El petróleo mueve y seguirá moviendo el mundo por bastante tiempo. Ahora, Estados Unidos se centra en la vuelta a la normalidad, al consumo desenfrenado, y además le urge lograr la recuperación económica en un contexto electoral y de confrontación internacional con China.
Dos retos complicados que implican intensificar la marcha de una maquinaria que desde la visión del actual gobierno estadounidense solo la mueve el petróleo, mucho petróleo. De hecho, la mayor parte de las grandes petroleras europeas ha incrementado las inversiones en los negocios de energías renovables y de bajas emisiones de gas carbónico, mientras que las endeudadas compañías de Estados Unidos siguen proyectándose e invirtiendo en petróleo y gas. Pero Venezuela también es rica en una larga lista de minerales que incluyen oro, diamante, bauxita, níquel, etc. Y en las llamadas tierras raras, los minerales del futuro, claves para el desarrollo de la alta tecnología. El actual gobierno estadounidense sabe que de eso depende su hegemonía mundial. Y a la mano, toda una riqueza y una despensa de hidrocarburos y minerales a 4.500 kilómetros de distancia, que no son nada comparados con los disponibles y también esquivos al otro lado del globo. Pero para disponer de esa riqueza es imprescindible deshacerse del actual presidente, Nicolás Maduro, y de todo su gobierno y de todo lo que huela a chavismo. Y poner en su lugar un sujeto como Guaidó, tan maleable y servil como el presidente vecino, o sea, el nuestro, Iván Duque, que cede territorio, riqueza, soberanía a cambio de nada. Bueno, no de nada, sino a cambio de impunidad, que es mucha la que requiere. Y en ese afán de controlar un territorio próximo, geoestratégico, exuberante, Estados Unidos adelanta uno de los bloqueos más infames de los que se tenga noticia en los últimos tiempos, y desde todos los frentes posibles: económico, financiero, monetario, político, diplomático, mediático y naval. Repetidas amenazas verbales por parte de los funcionarios estadounidenses, despliegues militares en los alrededores, apoyo y financiación de sectores violentos al interior del país, confabulación con el gobierno colombiano para acciones de desestabilización y la invasión, siempre barajada como una posibilidad. Todas las opciones, lo repiten Trump, Pompeo, Pence y Elliot Abrams, están sobre la mesa. En ese contexto de cerco extremo, infame, la del combustible es una más de las carencias que afronta el país, que son de todo tipo, de alimentos, medicinas e insumos, suministros básicos, etc. A cambio del saqueo de la feria de millones de dólares para una élite local privilegiada que ahora lame sus heridas en Miami y Bogotá. Venezuela dependió del aprovisionamiento estadounidense durante más de un siglo. Una dependencia cuyo término ha tenido un alto costo y ese es el que se paga actualmente. Dotaciones desaparecidas, suministros cortados, falta de repuestos, para una industria mediocre con maquinaria y tecnología estadounidense. En fin, a todo eso se suma el saqueo transnacional de los fondos del Estado venezolano en varios países, incluida la congelación de activos por miles de millones de dólares y el bloqueo de los pagos emitidos por las empresas estadounidenses que compraban el petróleo venezolano por parte del Departamento del Tesoro estadounidense. Y el robo de Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela, de PDVSA en Estados Unidos, a través de un endeudamiento ilegal y de la complicidad del golpista Guaidó. Citgo, nadie lo reseña, era además un importante circuito refinador. Es probable que el reiterado cambio de administración de PDVSA durante los últimos años tenga que ver con deficiencias de gestión, pero tampoco puede pasarse por alto que la compañía petrolera, por razones obvias, ha sido el centro de infiltraciones, ataques terroristas y sabotajes por parte de grupos violentos opositores. Son muchos y variados, pues, los motivos por los cuales el país con las mayores reservas de petróleo del mundo está sin gasolina. Unos, desde luego, tienen que ver con deficiencias de administración y de planeación internas de que hablaba. Otras, sin duda, se enmarcan en el caótico mercado petrolero mundial y en las debacles de los precios, donde el actual es la cereza del pastel. Muchos de esos motivos están en el cerco inhumano al que Estados Unidos somete al país. Tampoco pueden pasarse por alto las razones relacionadas con la estrategia transnacional de hurto de los recursos del Estado venezolano. El arribo de los 5 tanqueros iraníes no soluciona la situación de manera estructural, pero es un aire en medio de la aguda crisis y le abre un compás de espera a la posibilidad de reiniciar el refinamiento del crudo en el territorio venezolano. Todo indica que los buques, junto al 1,5 millones de barriles de gasolina, traen repuestos y productos químicos necesarios para reactivar el refinamiento.
No será una tarea fácil en medio de una confrontación en la que, por más crucial que sea, el Frente Petrolero Mundial es apenas uno entre muchos. Así que es bueno contar hasta 10 antes de tragar entero el cuento de que la escasez y la suma de los males es interna y gubernamental. Es una crisis en la que en el centro está la no pequeña ayuda de los muchos enemigos, poderosos e imperiales. Claro está, en el mundo no solo hay enemigos, también caben los aliados, los socios, los amigos. Y esos tanqueros, con lo que sea que traen a bordo, son una muestra de solidaridad en medio de el sitio bárbaro medieval al que en pleno siglo XXI los Estados Unidos someten a países como Venezuela y el propio Irán. Gracias y hasta la próxima ocasión.